Imagina descubrir que tu marido no se queda trabajando horas extra para cerrar un contrato, sino para abrir la puerta del dormitorio de otra mujer. Pues sí, ese fue mi regalo sorpresa. Y lo peor es que yo era la única que no estaba en la lista de invitados. Me llamo Laura Jiménez, tengo 38 años y vivo en Valencia. Y si te parece incómodo tropezarte con la amante de tu marido en LinkedIn, espera a que escuches lo que hice yo: organizar una cena para presentársela a su propio marido. Adelanto algo: esa noche no hubo brindis ni sonrisas forzadas. Todo arrancó un martes cualquiera, porque los terremotos emocionales nunca llegan en fechas señaladas. Aparecen en mitad de una semana rutinaria, justo cuando piensas que todo está en orden. Llevo 12 años casada con Javier Ortega. Hasta hace poco, pensaba que nuestras mayores discusiones giraban en torno a dónde dejaba los calcetines sucios. Ilusa de mí. Resulta que aquello era solo la superficie de un iceberg enorme. El primer aviso lo tuve cuando Javier comenzó a vestirse como si se hubiese apuntado a un anuncio de moda. El mismo hombre que durante más de una década consideró que un vaquero limpio servía para cualquier ocasión, de repente apareció con camisas de diseño que costaban más que el alquiler de nuestro piso. Cuando le pregunté, me dijo que quería proyectar una imagen más profesional. ¿Profesional? Claro. Lo único que estaba proyectando era su mejor sonrisa para otra persona. Las excusas se multiplicaban. Cenas de negocios, en restaurantes de los que jamás había oído hablar. Visitas a clientes, en fines de semana que nunca cerraban ninguna venta. Y, la más absurda, su repentino fanatismo por podcasts de autoayuda, que hablaban de autenticidad. Vamos, el cliché completo de la crisis de los 40. Pero lo que Javier no sabía es que yo no soy de las que se quedan quietas mirando cómo se derrumba su vida. Soy directora de marketing, y eso significa que sé investigar, detectar incongruencias y conectar puntos. Así que, en lugar de llorar a escondidas, abrí el portátil. Mi primera parada, la factura del móvil. Y no, no es cotillear. Yo pago esas facturas. Lo que encontré fue oro puro. Cientos de mensajes y llamadas a un mismo número. Conversaciones larguísimas en horario laboral, justo cuando supuestamente estaba enseñando pisos. Una búsqueda inversa me dio un nombre: Clara Muñoz. Por supuesto, tenía que tener un nombre con aura de protagonista de novela romántica. Me fui directa a su perfil de LinkedIn. 34 años. Diseñadora de interiores. Propietaria de un estudio boutique. Su foto parecía un anuncio de vida perfecta. Pelo rubio impecable, sonrisa resplandeciente y esa aura de me levanto a las 6 a hacer yoga antes de preparar mi smoothie verde. Y su biografía no podía ser más irónica. Me apasiona crear espacios bellos para personas bellas. Pues parece que uno de esos espacios era la cama de mi marido. Lo mejor vino después. Clara no solo estaba rompiendo hogares, también tenía el suyo propio. Estaba casada con Álvaro Sánchez, un diseñador gráfico sensible, de esos que muestran en Instagram su vida idílica. Viajes en pareja, cenas románticas, fotos llenas de luz. Todo parecía de revista, hasta que yo descubrí la verdad que a él aún le faltaba por ver. Ese contraste brutal entre la imagen perfecta y la realidad fue lo que me dio la idea. Un plan tan calculado como inevitable. Porque si Javier y Clara querían jugar con fuego, yo me iba a encargar de que la chispa encendiera delante de todos. Las publicaciones de aniversario de Clara y Álvaro parecían sacadas de una revista. Escapadas de fin de semana, cenas románticas con velas y pies entrelazados en playas idílicas. La típica vida de postal, que haría sonrojar a cualquier tarjeta cursi de San Valentín. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de esposas engañadas estallan en lágrimas, lanzan acusaciones y, con suerte, algún plato de la vajilla. Pero yo no soy la mayoría de esposas. Llevo toda mi vida diseñando campañas capaces de captar la atención de miles de personas. Y estaba a punto de crear la campaña de marketing más grande de mi vida. El plan se dibujó en mi cabeza más rápido de lo que se pronuncia la palabra adúltero. Verás,
Javier y su decoradora tenían una rutina tan previsible que casi daba pena. Todos los jueves a las 12:30 quedaban en el restaurante La Lonja del Mar, en pleno centro de Valencia. Lo sé porque los seguí, 2 veces. Y no me juzgues. Cuando tu matrimonio es un Titanic que ya se ha chocado con el iceberg, lo mínimo es sacar los prismáticos. El lugar no podía ser más irónico. Un sitio donde el pan cuesta más que una comida entera en cualquier menú del día. Perfecto para una relación que vivía de las apariencias. Allí, en una mesa apartada junto a la ventana, repetían siempre el mismo ritual. Javier llegaba primero, pidiendo un whisky como si fuera James Bond, en lugar de un padre de familia, que se emociona con los descuentos del Leroy Merlin. Poco después aparecía Clara, vestida como si saliera de una revista, con vestidos que seguramente costaban lo mismo que el seguro del coche. Se sentaban juntos, rozándose las manos bajo la mesa como dos adolescentes a escondidas. Yo los observaba de lejos, y la escena era tan patética que parecía una obra de teatro de segunda. Javier se reía a carcajadas de cualquier cosa que ella decía, como si hubiera descubierto a la nueva comediante del momento, mientras Clara asentía con esa sonrisa falsa de quien cree estar viviendo su gran historia de amor. Y ahí, en medio de mi rabia, me vino la idea. Si querían jugar a las casitas, yo iba a darles la experiencia completa de vida en familia. Para eso necesitaba al otro protagonista olvidado en esta historia, Álvaro Sánchez, el marido de Clara. Investigando un poco vi que trabajaba en una agencia creativa a 10 minutos de mi oficina. Su perfil de LinkedIn lo describía como especialista en identidad de marca y diseño digital. En resumen, un diseñador gráfico que se pasaba el día creando logotipos para startups que soñaban con ser la próxima Google. Perfecto. Yo podía trabajar con eso. Pasé varios días redactando el correo electrónico más calculado de mi vida. Profesional, intrigante y, sobre todo, inocente. Me presenté como directora de marketing interesada en su trabajo para una nueva campaña publicitaria. Nada raro. En el mundo empresarial, ese tipo de mensajes llegan todos los días. Y por supuesto, le propuse reunirnos para hablar del proyecto en el restaurante La Lonja del Mar. El día y la hora, exactamente el jueves a las 12:30. La misma mesa donde Javier y Clara jugaban a ser Romeo y Julieta, versión Valencia Centro. Lo brillante del plan no era solo el enfrentamiento, era la humillación pública que vendría después. Javier, convencido de que era más listo que nadie, y Clara, creyéndose protagonista de su propia película romántica, estaban a punto de descubrir que no eran más que actores secundarios en una tragicomedia que yo misma estaba dirigiendo. Porque al final, las aventuras se sostienen en 2 cosas, secretos y mentiras. Si eliminas el secreto, la emoción desaparece. Lo único que queda es la verdad desnuda. 2 egoístas jugando con 4 vidas por un puñado de momentos robados. Tenía una semana entera para preparar la actuación de mi vida. Una semana para organizar lo que llamé, con toda la ironía del mundo, Operación Reunión Familiar. Y créeme, lo planifiqué como si fueran las Olimpiadas de la venganza elegante. Y yo iba a por el oro. La respuesta de Álvaro llegó en menos de 2 horas. Eso me confirmó 2 cosas. 1, que estaba abierto a nuevos proyectos. Y 2, que el destino se acababa de poner de mi lado. ¡Ay, Álvaro! Dulce, confiado, inocente Álvaro. Él no tenía ni idea de que su almuerzo de negocios estaba a punto de convertirse en la función más memorable de su vida. Mientras tanto, en casa, Javier seguía interpretando su papel de marido ejemplar con un entusiasmo digno de un Goya. Había adquirido la costumbre de besarme en la frente cada mañana, antes de irse al trabajo, como si ese gesto rutinario pudiera borrar todas las huellas de sus pecados. «Que tengas un buen día, cariño», decía probablemente pensando en cómo iba a pasarlo todavía mejor a mediodía, con su estrella del interiorismo. Y por si fuera poco, el hombre apareció una tarde con flores. Sí, flores.
Después de 12 años de matrimonio, de repente descubría el romanticismo justo en el mismo momento en que descubría el adulterio. La ironía era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo de esos que tanto le gustaba usar en sus almuerzos secretos. ¿A qué viene esto?, le pregunté cuando entró con un ramo de rosas que gritaba: «Compra de última hora por pura culpa». «Es que un hombre no puede tener un detalle con su preciosa esposa, sin más», respondió con esa sonrisa que antaño me aceleraba el corazón, pero que ahora solo me hacía apretar los dientes. «Claro, son preciosas», contesté, mientras pensaba en cómo disfrutaría viéndole tartamudear al explicar ese repentino ataque de romanticismo a Clara. La próxima vez que ella notara que su caballero parecía distraído durante sus idílicas citas. Lo retorcido de todo esto es que había una parte de mí que casi se sentía impresionada. Javier estaba dedicando más energía a encubrir su aventura que a mantener vivo nuestro matrimonio en los últimos años. Ahora era capaz de escucharme con atención, de sorprenderme con detalles, de ser cariñoso. Habilidades que, por lo visto, solo despertaban cuando había una mentira que proteger. Y claro, el universo tiene un sentido del humor cruel. Justo la víspera de mi operación reunión familiar, Javier llegó a casa con una historia que casi me hace atragantarme con el vino. «No te vas a creer lo que me ha pasado hoy», me dijo aflojándose la corbata, como si viniera de una jornada agotadora, en la que, casualmente, también había traicionado sus votos matrimoniales. Estaba enseñando un piso en la zona de Ruzafa, y la decoradora del propietario estaba allí preparando la puesta en escena. Vaya talento tiene. Sabe cómo hacer que cualquier espacio parezca más íntimo. Casi escupo mi copa de chardonnay. La desfachatez era absoluta. Llegar a casa y narrarme su aventura disfrazada de anécdota profesional. Narcisismo en estado puro. Pero yo ya estaba en modo estratega, así que le seguí el juego. «Ah, sí. ¿Y qué te sugirió?», pregunté con la cara más interesada que pude. «Detalles sencillos, iluminación más suave, objetos personales», contestó él con una mirada soñadora, seguramente recordando los detalles personales que Clara le proporcionaba gratis. «Vaya, parece que sabe lo que hace», respondí, saboreando cada palabra. «Quizá deberíamos contratarla para nuestra casa algún día». La reacción de Javier fue oro puro. Casi se le cae la copa. «No, no, será muy cara. Además, nuestra casa está perfecta tal y como está». «Claro, Javier. Perfecta. Tanto como tu crisis de mediana edad con una diseñadora que te está redecorando la vida». Las piruetas mentales que hacía este hombre lo habrían hecho apto para el Circo del Sol. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, probablemente soñando con cortinas nuevas y escapadas prohibidas, yo terminé de cerrar mis preparativos. Me zambullí de lleno en todo lo que Internet podía ofrecer sobre Álvaro Sánchez. Revisé su portafolio, analicé sus proyectos, su estilo, incluso encontré viejas fotos universitarias que deberían haberse borrado hace años. Quería conocerle a fondo antes de la gran cita, porque si iba a invitarle a la función final, necesitaba que mi guión fuese impecable. Lo admito, Álvaro tenía verdadero talento. Sus diseños eran limpios, con estilo, y una creatividad que saltaba a la vista. Había trabajado para marcas importantes, y hasta había ganado premios locales. En resumen, era el tipo de hombre que merecía mucho más que una esposa, que organizaba su doble vida entre posturas de yoga y menús caros en restaurantes de moda. Por supuesto, también dediqué tiempo a estudiar el material enemigo. El Instagram de Clara era un escaparate cuidadosamente fabricado para exhibir su vida perfecta. Amaneceres con yoga, smoothies de colores imposibles que costaban más que el desayuno completo de cualquier cafetería, y al menos 50 fotos diferentes de la reforma de su cocina. Cada publicación iba acompañada de frases motivacionales vacías. Elige la alegría. Sé fiel a ti mismo. Traducción. Elige al marido de otra persona y finge autenticidad. Mi favorita era de apenas 2 semanas antes, justo en plena efervescencia de su aventura.
un texto larguísimo sobre la importancia de las conexiones reales y de ser coherente con uno mismo. Sus amigas la aplaudían con comentarios llenos de corazones y admiración. Si supieran que su idea de ser fiel a sí misma incluía traicionar al hombre que la adoraba. Porque sí, ahí estaba lo más doloroso de todo: los comentarios de Álvaro, siempre dulces, cómplices, llenos de referencias a recuerdos compartidos, emojis de corazones. Era obvio que la quería de verdad, y al mismo tiempo, totalmente ajeno a que su mujer utilizaba ese matrimonio como coartada. La noche previa a mi gran estreno, no pude dormir, no por nervios. Todo lo contrario, estaba emocionada, como una niña a la víspera de Reyes. Cerraba los ojos y me imaginaba todas las posibles reacciones. ¿Negaría Javier todo como si yo me hubiera vuelto loca? ¿Intentaría Clara actuar como si no me conociera? ¿Álvaro ataría cabos al instante? ¿O tendría que explicárselo yo con una sonrisa? Había preparado cada escenario posible, excepto aquel en el que todos pedían postre y charlaban como adultos civilizados. Porque, seamos sinceros, eso no iba a ocurrir. A las 6 de la mañana sonó el despertador. Javier se levantó con una energía sospechosamente alegre, siguiendo su rutina de siempre. Se ajustaba la corbata frente al espejo, cuando le lancé la pregunta más inocente que pude fingir. ¿Hoy es un gran día? No, lo de siempre, respondió sin pestañear. Alguna visita, un par de reuniones. Ya sabes. Me dio otro beso en la frente. Y yo me pregunté si ensayaba esas mentiras delante del espejo, o si ya le salían tan naturales como respirar. Bueno, que tengas un buen almuerzo. Rematé, cargando de intención la palabra almuerzo. Se detuvo apenas un instante. ¿Almuerzo?, repitió incómodo. Sí, últimamente comes mucho fuera. ¿No sueles hacerlo alrededor de las 12:30? Se recompuso rápido. Lo admito, era bueno en la farsa. Ah, sí, seguramente será un bocadillo rápido entre visitas. Nada especial, nada especial. Qué ironía. Iba a ser la comida más inolvidable de su vida. Cuando cerró la puerta, pasé una hora preparándome como si fuera a una presentación ante 100 inversores. Mi objetivo: profesional, segura y elegante. No la caricatura de esposa despechada. Elegí una chaqueta azul marino, camisa blanca impecable y mis tacones de la suerte, los mismos que usaba en reuniones donde sabía que tenía que brillar. A las 11:45 ya estaba en mi coche, rumbo al centro de Valencia. Respiraba hondo, no por miedo, sino por pura expectación. Ese almuerzo iba a definir 12 años de mi vida. O demostraba que mi matrimonio era una farsa absoluta, o me confirmaba que había malgastado mis mejores años con un hombre cuya idea de resolver un problema era meterse en otro aún mayor. En cualquier caso, lo tenía claro. Nadie en esa mesa iba a olvidar lo que estaba a punto de suceder. El aparcamiento del restaurante La Lonja del Mar era, como siempre, un caos digno de probar la paciencia de cualquiera. Pero yo, a diferencia de cierta gente que improvisaba sus coartadas sobre la marcha, había pensado en todo y reservado una plaza en el garaje de enfrente, precavida, que no ingenua. Mientras cruzaba la calle, no tardé en ver el BMW plateado de Javier aparcado torpemente detrás de un camión de reparto, convencido de que así pasaba desapercibido. ¡Qué amateur! Eran las 12:15 cuando entré, justo a tiempo para observar sin prisas, y con margen para una entrada a lo grande. La recepcionista, una joven perfectamente peinada que sonreía como si la practicara frente al espejo cada mañana, me saludó con el entusiasmo reservado a los clientes que parecen capaces de pagar el suplemento del vino sin pestañear. Mesa para uno, aunque en realidad espero a alguien. Álvaro Sánchez. Tenemos reserva a las 12:30. Consultó su libreta como si escondiera secretos de estado, y me condujo hasta una mesa con la mejor vista posible, justo frente al rincón donde Javier y Clara repetían su teatrillo semanal. La mesa aún estaba vacía, pero yo sabía que no tardarían. Eran criaturas de costumbre,
tan predecibles como una reposición de Los Serrano. Pedí un agua con gas y lima. Necesitaba la mente despejada. El restaurante estaba lleno del público habitual de mediodía. Ejecutivos hablando de negocios entre ensaladas que después acabarían en Instagram. Y señoras elegantes tratando el almuerzo como un deporte competitivo. Ninguno de ellos sospechaba que en pocos minutos presenciarían un espectáculo que jamás olvidarían. A las 12:25 en punto, apareció Javier. Puntual como siempre. Llevaba la chaqueta azul marino que yo misma le había elogiado hacía un mes, y la colonia que había aparecido misteriosamente en nuestro baño al mismo tiempo que sus reuniones con clientes se multiplicaban. Entró mirando a los lados con cierta incomodidad. Curioso. Normalmente se movía por estos lugares como si fuera el dueño, pero aquel día parecía un niño pillado en falta. Se sentó en la mesa de siempre, sacó el móvil y lo consultaba con la ansiedad de quien espera un mensaje crucial, de su decoradora. La ironía me arrancó una sonrisa. Allí estaba yo, a escasos metros de mi marido, esperando a otro hombre para almorzar, y él no tenía la más mínima idea. A las 12:28, Álvaro entró, y tengo que admitir que en persona impresionaba más que en fotos. Alto, gesto afable, sonrisa franca, de esas que te hacen pensar que todavía cree en la bondad del mundo. Su apretón de manos fue firme, y su agradecimiento tan sincero que por un segundo me sentí casi culpable de lo que estaba a punto de hacerle vivir. Casi. Encantado. Soy Álvaro Sánchez. Gracias por tenerme en cuenta para el proyecto. Por favor, llámame Laura, respondí con naturalidad. Y gracias a ti por adaptarte al lugar de la reunión. Espero que te guste. ¿Gustarme? Mi mujer siempre dice que este es el mejor sitio de Valencia para cerrar un negocio. Llevaba tiempo queriendo venir. Oh, Álvaro, tu mujer habla maravillas de este lugar, porque lo conoce bien, muy bien, aunque no precisamente por los negocios que tú imaginas. Tu esposa tiene buen gusto, dije justo en el instante en que Clara hacía su gran entrada triunfal. Y vaya entrada. Cruzó las puertas del restaurante como si se tratara de una alfombra roja improvisada. Cabello suelto, sonrisa ensayada, y ese vestido color marfil que probablemente costaba más que el alquiler mensual de medio vecindario. Cada detalle de su atuendo gritaba: merezco que alguien arruine un matrimonio por mí. Y para ser justos, esa era exactamente la imagen que Clara quería transmitir. El rostro de Javier se iluminó como un niño el día de Reyes en cuanto la vio entrar. Se levantó de golpe y la abrazó unos segundos más de lo que se espera de compañeros de trabajo. Después se sentaron en su mesa de siempre, desplegando esa rutina ensayada de fingir que miraban el menú mientras se lanzaban miradas cómplices. «Perdona». La voz de Álvaro interrumpió mi observación. «¿No es esa mi mujer?» Mi corazón dio un vuelco, aunque mantuve la calma. «¿Tu esposa? ¿La rubia que acaba de sentarse?» «Sí, es Clara. Qué casualidad. Seguro está reunida con algún cliente». Ya estaba levantando la mano para saludarla, cuando entendí que me quedaban apenas segundos antes de perder el control de la situación. «Álvaro, espera». Le apoyé suavemente la mano en el brazo. «Antes de que vayas, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Cuánto tiempo llevas casado con Clara?» 5 años en junio. Frunció el ceño. «¿Por qué lo preguntas?» Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a esa chispa de sospecha que precede a la verdad. ¿Está todo bien? Ese era el momento. Podía echarme atrás y fingir una coincidencia absurda, o seguir con el plan que llevaba una semana preparando. Miré a Álvaro, luego a la mesa donde Javier y Clara reían como 2 adolescentes en plena cita prohibida, y tomé mi decisión. «Álvaro, tengo que decirte algo, y necesito que mantengas la calma». Él se tensó de inmediato. «¿Qué está pasando?» «El hombre con el que tu esposa está almorzando es mi marido, Javier Ortega. Y no están hablando de trabajo». Vi cómo se le iba el color de la cara. Sus ojos se movían entre mí
y la mesa donde Clara rozaba la mano de Javier sobre el mantel. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tienen una aventura? Al menos desde hace un mes, todos los jueves, aquí mismo, a las 12:30. Se quedó clavado mirando la escena, como si intentara recomponer un puzzle cuyas piezas nunca iban a encajar. Pero ella decía que eran clientes, que estaba con nuevos proyectos, reuniones los fines de semana. Las consultas de fin de semana con hombres casados suelen alargarse bastante. Contesté con una calma que contrastaba con la tormenta de su mirada. Y lo reconocí al instante. Era la misma expresión que yo había tenido 3 semanas antes, cuando descubrí la factura del teléfono de Javier. Esa mirada de alguien viendo cómo su realidad se desmorona en directo. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, preguntó en voz baja. 3 semanas, y llevo 7 días preparando esto. ¿Preparando esta reunión? Asentí. Álvaro, no te llamé solo por un proyecto de marketing. Soy directora, sí. Y créeme que me encantaría trabajar contigo algún día porque tu talento es real. Pero no estamos aquí por eso. Entonces, ¿por qué? Señalé la mesa donde Javier y Clara compartían confidencias mientras partían un trozo de pan, como si el mundo les perteneciera. Porque mereces saber qué hace tu esposa en su pausa para el almuerzo. Y porque quería darles a ambos un asiento en primera fila, para ver cómo su secreto deja de serlo. Álvaro guardó silencio un buen rato, procesando todo con esa calma metódica de quien analiza un problema complejo. Finalmente, me miró con algo que parecía mezcla de rabia y respeto. Has orquestado todo esto solo para desenmascararlos. No tan dramático. Yo solo puse a las personas adecuadas en el sitio adecuado, a la hora justa. La verdad iba a salir tarde o temprano. Yo solo ayudé a que ocurriera. Y ahora, sonreí segura. Ahora, Álvaro, vamos a acercarnos a esa mesa, y te voy a presentar al cliente de tu mujer. Claro, a menos que prefieras fingir que nada de esto está pasando, le dije a Álvaro clavándole la mirada. Y volver a casa preguntándote por qué tu mujer siempre llega los jueves oliendo a una colonia que no es la tuya. Se quedó callado unos segundos, luego enderezó los hombros con una firmeza, que me recordó por qué me había caído bien desde su foto de LinkedIn. Vamos, dijo. Es hora de saludar al nuevo cliente de mi mujer. Mientras nos levantábamos, capté nuestro reflejo en uno de los espejos del restaurante. 2 personas traicionadas por quienes más querían, caminando juntas hacia un enfrentamiento público. Debería haberme dado miedo, pero no. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo distinto. Una extraña sensación de alivio, casi de justicia. Una cosa más, Álvaro, susurré mientras avanzábamos hacia la mesa de la esquina. Intenta disfrutarlo. Te prometo que va a ser el almuerzo más satisfactorio de tu vida. El recorrido de apenas 6 metros me pareció eterno y a la vez fugaz. Cada paso nos acercaba a ese momento en el que 4 vidas iban a cambiar para siempre. Y en el fondo, lo único que yo sentía era pura satisfacción. Javier me vio primero. Nunca olvidaré su cara. Era como ver a alguien descubrir que había pasado todo el día con la bragueta abierta. Los ojos se le desorbitaron. La boca se le quedó a medio camino entre sorpresa y horror. Y el rojo de su cara competía con el del vino que había pedido para impresionar a su acompañante. Clara estaba en plena frase, probablemente hablando de lo trascendental que era elegir bien unos cojines, o lo vital que resultaba la iluminación natural. Pero cuando notó que Javier se quedaba rígido, se giró para mirar. Y entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Si el restaurante estaba a 22 grados, en ese instante bajó a 12. Pero lo mejor vino cuando descubrió que Álvaro estaba a mi lado. Si Javier parecía un niño pillado copiando en un examen, Clara era como alguien sorprendido con las manos en la gasolina, mientras aún sostenía la cerilla encendida. Vaya, 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 dije acomodándome en su mesa sin pedir permiso, obligándoles a apartar sus copas como 2 críos regañados. Qué casualidad tan deliciosa encontrarnos aquí todos juntos.
Álvaro permaneció de pie. Su altura y la seriedad de su rostro lo convirtieron en una especie de tormenta silenciosa que flotaba sobre la mesa. Su expresión era impenetrable, pero de algo estaba segura. Feliz no estaba. Javier, continué con esa dulzura envenenada que precede a las malas noticias. Quiero presentarte a Álvaro Sánchez. Álvaro, este es mi marido. Javier, como buen actor improvisado, intentó mantener la compostura. Le tendió la mano con un gesto débil, casi tembloroso. Encantado de conocerte y de verte a ti también, Clara. Me giré hacia la diseñadora que había estado redecorando mi matrimonio sin pedir permiso. Y creo que no hace falta que os presente, ¿verdad? Tú ya conoces muy bien a Álvaro, tu marido. El silencio que se produjo después fue tan denso que juraría que se podía cortar con el cuchillo del pan. Incluso los ejecutivos de la mesa de al lado, que llevaban media hora hablando de beneficios trimestrales, se callaron y fingieron revisar el móvil mientras aguzaban el oído. Finalmente, Clara consiguió hablar, pero su voz sonó al menos 3 tonos más aguda de lo normal. «Álvaro, ¿qué haces aquí?» Él la miró con calma glacial. «Lo mismo que tú, Clara, almorzando». Hizo una pausa, miró de reojo a mí y añadió: «Con Laura. Estábamos hablando de un proyecto de negocios». La ironía era deliciosa. La mujer que había convertido las reuniones de trabajo en sinónimo de adulterio, ahora escuchaba a su propio marido usar la misma excusa para algo completamente inocente. Proyecto de negocios. Qué bonito eufemismo. Clara nos miraba como si estuviera intentando resolver un problema de matemáticas de esos imposibles, la cabeza a 1000 por hora buscando una salida. Campaña de marketing, aclaré yo con una sonrisa. Necesitaba un diseñador gráfico y Álvaro me vino muy bien recomendado, aunque, pensándolo bien, quizá debería pedirles referencias a vosotros dos. Al fin y al cabo, parece que os conocéis de maravilla. Javier por fin abrió la boca y la usó para soltar probablemente la frase más estúpida que había dicho en toda su vida. «Laura, ¿qué haces aquí?» Le devolví la mirada con calma. «Almorzando con Álvaro. ¿Y tú? Creía que tenías visitas a pisos toda la tarde». «Es que esto es una reunión con un cliente». Repetí sus palabras despacio, saboreando la mentira como un vino barato. ¿Una reunión con un cliente? Qué interesante. Clara, ¿también lo llamas así? ¿Clientes? Ella fue sin duda la más rápida de los dos en entender que la negación no iba a funcionar con 4 personas sentadas en la misma mesa. «Laura, puedo explicarlo. Por favor, hazlo». Me incliné hacia adelante, mi voz cargada de veneno dulce. «Muero de ganas por escuchar cómo justificas que tú y mi marido os veáis todos los jueves en este mismo restaurante. Y Álvaro también estará encantado de enterarse de esos proyectos tuyos tan misteriosos». Hasta ese momento, Álvaro había guardado silencio, pero fue él quien lanzó la daga más afilada. «En realidad, Clara, sí que me interesa saber más de esos proyectos de los jueves, sobre todo porque me dijiste que estabas trabajando con una clienta que necesitaba ayuda para decorar su dormitorio principal». La frase cayó como una bomba nuclear en medio de la mesa. Javier casi se atraganta con el agua, y Clara pareció querer meterse debajo del mantel para desaparecer. «Entiendo por qué te especializas en dormitorios», añadí con sarcasmo, «aunque debo decir que tu ética profesional es pésima. Normalmente los diseñadores de interiores no se acuestan con los maridos de sus clientas». Ese fue el golpe final. El dique se rompió y la verdad salió disparada a la superficie, con toda su fealdad. «No es lo que parece», balbuceó Clara, en el tono desesperado de quien sabe que ya no hay escapatoria. «¿En serio?», respondí, alzando una ceja. «Porque lo que parece es que llevas semanas acostándote con mi marido, mientras fingías ser la esposa perfecta. Lo que parece es que has estado mintiendo a todo el mundo para sentirte especial un par de horas a la semana. Lo que parece es que eres la clase de persona que destroza familias como pasatiempo». Álvaro se dejó caer en la silla.
como si el peso de la revelación lo hubiera aplastado de golpe. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja, sin mirarlos. Javier y Clara se miraron entre ellos, incapaces de decidir quién debía confesar primero. Así que lo hice yo. 6 semanas. Empezó con una consulta de trabajo sobre la puesta en escena de un piso y terminó en este lamentable espectáculo. 6 semanas, repitió Álvaro, como si repasara mentalmente cada mentira de Clara durante mes y medio. El restaurante entero parecía contener la respiración. Nuestro drama había eclipsado las conversaciones de negocios y las charlas triviales. Cada mesa era un público cautivo, pendiente de nuestro pequeño escenario improvisado. Fue entonces cuando Javier, por fin consciente del ridículo, murmuró: «Quizá deberíamos hablar de esto en privado». Me giré hacia él, firme, cortante. «Oh, no. Este es exactamente el lugar donde debe hablarse. Aquí, a plena luz, sin secretos, sin excusas. Al fin y al cabo, aquí fue donde decidisteis jugar a ser pareja», dije dejando que cada palabra cortara como un bisturí. «¿Qué mejor lugar para que todo acabe?». La palabra acabe hizo que a Clara se le quebrara la voz, aunque intentó disimularlo. «Bueno, supongo que no pensaríais que esto podía continuar después de hoy, ¿no? ¿O es que teníais previsto mandar invitaciones por Outlook? Reunión semanal de amantes, confirmación obligatoria». Álvaro se levantó de golpe, con la cara desencajada. «Necesito aire», lo vi salir casi tambaleándose, y pese a todo, me dolió verlo así. Él no merecía esa humillación. Era un peón arrastrado al tablero por 2 personas que jugaban sucio. Ver su dolor en directo fue bastante menos dulce de lo que había imaginado. La compasión, sin embargo, se detuvo ahí, porque frente a mí seguían sentados Javier y Clara, con la cara de 2 críos atrapados pintando grafitis en la pared de casa. «Felicidades», les dije alzando mi copa de agua como si brindara. 2 matrimonios liquidados en una sola comida. Un récord, sin duda. Javier intentó su último as bajo la manga. «Laura, podemos hablarlo en casa, tú y yo, a solas». Solté una carcajada seca. «¿En privado? ¿Como en privado lleváis destrozando lo nuestro durante más de un mes? Olvídalo, Javier. Lo privado ya no existe». Me puse en pie con calma. Acomodé mi falda y colgué el bolso del hombro como si fuera un trofeo. «Terminad el almuerzo. Espero que haya valido la pena». Y me marché, dejándolos bajo la mirada curiosa de todo el restaurante, y con una cuenta que, por primera vez, no tendría ningún sabor dulce. Afuera, apoyado en la fachada, estaba Álvaro, con la expresión de un hombre que acababa de ver cómo alguien reorganizaba su vida a la fuerza. «¿Cómo estás?», le pregunté. Me devolvió la mirada, y había en ella un destello de respeto. «Esto lo preparaste tú. No querías solo descubrirlos. Querías que pagaran aquí mismo, delante de todos». Ellos decidieron mostrarse como pareja en público cada jueves. Respondí encogiéndome de hombros. Yo solo hice que la gente viera lo que de verdad ocurría. ¿Y ahora qué? Miré hacia el interior, donde los 2 infieles seguían hundiéndose en su propio ridículo. Ahora tendrán que descubrir si su historia de amor aguanta sin el disfraz. Aunque ya te digo yo que no lo hará. 8 meses después. Trabajo desde mi nueva oficina en casa, redecorada con ayuda de un interiorista de verdad. Y no era Clara. Tomo café y pienso en lo rápido que cambia todo cuando decides no cargar con las miserias ajenas, como si fueran tuyas. El después fue de manual. Discusiones, abogados, lágrimas, un guión de telenovela barata, pero con más facturas legales y mejor luz. Javier se largó 3 días después del desastre. Supongo que vivir con la mujer que le había destrozado su máscara pública era demasiado para su ego. Se alquiló un estudio en pleno centro, ese tipo de sitio donde malviven los veinteañeros, que todavía no saben qué hacer con su vida. Maravilloso para un hombre de 41 años, atrapado en su crisis de mediana edad. El divorcio se cerró hace un mes. Y sí, tener pruebas sólidas de infidelidad
convierte la división de bienes en un paseo. Los jueces no suelen aplaudir a maridos que se gastan el dinero común en cenas románticas con la esposa de otro. ¿Quién lo hubiera dicho? Lo curioso es que el verdadero giro de todo esto llegó después, cuando ya pensaba que la historia había terminado. Álvaro me llamó un par de semanas después de aquella escena en el restaurante. No para reprocharme nada ni para culparme de la humillación pública, sino para darme las gracias. Sí, las gracias. Resulta que lo de Clara no había sido solo una aventura, sino la última pieza de un matrimonio que llevaba años asfixiándolo. Ella había trabajado poco a poco en desarmarlo. Le repetía que su negocio de fotografía no era más que un pasatiempo caro, que su talento no tenía futuro, que sin ella no era nadie. Lo había ido apartando de sus amigos, criticando cada aspecto de su vida, hasta hacerle creer que debía sentirse afortunado por su atención. Comparado con eso, lo mío con Javier casi parecía simple. Él había sido solo un hombre infiel con problemas de compromiso. Pero Clara jugaba en otra liga. No tardó en largarse de la ciudad, supuestamente porque había conseguido un nuevo puesto en Portland. Traducción. No soportaba vivir en un lugar donde todos sabían ya qué clase de persona era. Javier, en cambio, se quedó dando coletazos. Me llamó varias veces, oscilando entre disculpas patéticas y reproches indignados. Su último mensaje todavía lo guardo. Laura, lo que hiciste fue cruel. Sí, cometí errores, pero tú decidiste humillarme delante de todos. Eso también dice mucho de ti. A veces lo escucho y me río de la acrobacia mental que se necesita para presentarse como víctima después de haber destrozado tu propio matrimonio. Pero, como descubrí pronto, esta historia no iba realmente de Javier ni de Clara. Se trataba de lo que vino después. Álvaro y yo empezamos a vernos para tomar café una vez a la semana. Al principio era un apoyo mutuo. Dos personas que atravesaban divorcios complicados y necesitaban hablar con alguien que entendiera el terreno minado. Pero lo que me sorprendió fue su talento. Ese portafolio de fotografía que su esposa había despreciado resultó ser exactamente lo que mi empresa de marketing necesitaba. 6 meses más tarde, Álvaro era el director de contenido visual de la compañía, y sus imágenes transformaron nuestras campañas, hasta el punto de subir la retención de clientes un 35%. Lo mejor, sin embargo, fue verlo recuperar su confianza. Era como presenciar a alguien aprender a respirar de nuevo. Entre conversaciones, proyectos y tardes de trabajo, nuestra amistad fue evolucionando en algo más. No un romance improvisado de dos heridos, sino una conexión serena y madura entre dos adultos, que por fin sabían lo que buscaban. ¿Y Javier? 4 meses después de firmar el divorcio, se mudó a Chicago. Según supe, anda saliendo con una veinteañera que trabaja en redes sociales. Le deseo suerte. Quizá esta vez consiga alcanzar la madurez que nunca tuvo conmigo. Hoy, Álvaro y yo compartimos casa. Él tiene su propio estudio, yo mi despacho. Organizamos cenas con amigos donde reina la tranquilidad, sin máscaras ni tensiones. Y ahora mismo, si me disculpan, tengo que ayudarlo a preparar la cena y a planear su próxima exposición de fotografía. Al final, la vida resultó ser mucho más simple de lo que parecía. Solo necesitas a alguien que realmente desee que triunfes. ¿Y quién lo diría? Descubrir la traición de mi marido fue lo que me llevó a descubrir mi propio valor. A veces, la venganza no consiste en destruir al otro. La mejor venganza es estar mejor que nunca.